Gente de Blogaraje, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias sobre Ruedas. Continuamos mirando la historia de algunos modelos especiales en el mercado colombiano. Hoy vamos a hablarles de un carro que está cumpliendo 25 años de su comercialización en nuestro país. En 1995 comenzó en Colombia su andadura el carro que les tenemos hoy. Es este que me acompaña también acá en un modelo a escala. Se trata del Renault Twingo. Este que tengo acá particularmente es un modelo de Majoret o Majoret. Es un Renault de 1994 en escala 1 en 53. Tiene pues unos detalles muy básicos. Es un pequeño modelo que nos va a servir pues como para hablar un poquito de este carro. Hablemos un poquito de historia de cómo empezó todo el Twingo en el mundo, o digamos en Francia y Europa, que fue donde se comercializó mayormente. Este carro estaba llamado a ser el reemplazo del Renault 4, que ya estaba pues a mediados de los años 80 y finales, digamos que en los últimos compases de su vida comercial. El diseñador jefe de Renault en esa época, un señor que se llama Patrick Lequement, presentó al comité directivo de la marca este diseño que era absolutamente revolucionario. Es un diseño como de una minivan, eh, es decir, un monovolumen que es todo en uno. El motor, la cabina y el baúl quedan encerrados en una sola carrocería, no tiene volúmenes, no tiene el baúl aparte, no tiene el motor aparte, es todo en uno. Entonces, siempre causó un poquito de revuelo, algunas voces en contra, dijeron que tal vez no era viable, que no se iba a vender, que era demasiado arriesgado. Finalmente, pues viendo que no había como un reemplazo mejor o cómo sustituir al Renault 4 que ya se estaba acabando, a finales de 1989 se decide dar vía libre al proyecto y comienzan entonces a adaptarse los dibujos, a mirar cómo iba a ser el interior, los motores, etcétera. Y en el Salón de París de 1992, finalmente el Twingo ve la luz. Causó pues obviamente enorme revuelo entre la gente, hicieron muchos pedidos, cerca de 7.000 pedidos se hicieron por el carro en ese Salón de París. El carro tuvo una gran vida comercial en Francia y en Europa, y aquí en Colombia estaban pensando cómo iban a reemplazar el Renault 4 que había salido de producción en febrero de 1992, siendo sustituido momentáneamente por el Renault 9 Brio, pero obviamente pues este era un carro que era de otro tamaño, era de otro precio y era no era su reemplazo natural, el del Renault 4. Había que tener un modelo de entrada del segmento pequeño, pues y el único que había era el Twingo. Entonces, por allá en 1995, dijeron, bueno, tocó ensamblar el Twingo y se hicieron los estudios, se adaptó la planta y comenzó el ensamblaje del carro y se lanzó finalmente a finales de 1995, hace 25 años, en este 2020. Se presentaba pues en unos colores francamente llamativos. Ustedes recuerdan ese verde brillante, el azul, el morado, había un color como curúa o guayaba, con unos nombres pues muy llamativos también. El interior del carro era ese azul con esos trazos, esos pincelazos rojos, que daban un contraste muy fuerte. Era un carro que parecía como de juguete, parecía como de Fisher Price. La gente al principio no lo tomó muy en serio, porque decían, bueno, ese carro parece como de juguete, es un carro como para niños o para niñas. No, el público colombiano no estaba acostumbrado a ver este tipo de carros. Entonces, en un principio fue muy difícil su comercialización en Colombia. El carro llegaba con el motor 1.3 ya conocido, el Cleón, de la familia Cleón, de un motor de los años 90, de 55 caballos, con cadena de distribución, en fin, 5 velocidades y la modularidad interior, pues que era proverbial en este carro, pero la gente no lo entendía. Decían que parecía como un mouse de computador, que eso no era serio. Bueno, se demoró mucho la venta y por allá a mediados del año 97, comienzos del 98, comienza como en firme la gente a creerle, a venderse, cuando ya empiezan a entender cuáles son sus ventajas. La modularidad interna obviamente es la principal. Ustedes cuando se montan al Twingo ven que el carro es supremamente amplio, empezando por este vidrio. El vidrio es grandísimo, tiene una superficie visual muy amplia, se ve todo el exterior,
no se ve la tapa del motor, la caída no se ve, entonces se ve una sensación de amplitud muy amplia, muy grande. Entonces, eso llamaba mucho la atención. También al interior las sillas se corrían y uno nunca quedaba con el tablero encima. Siempre era sensación amplísima, el tablero de instrumentos en la mitad, el clúster de instrumentos en la mitad con el tablero digital que era muy llamativo, el relojito, las barras o los botoncitos que indicaban el nivel de combustible, un pequeño computador interno y pare de contar. Estaban los mandos de la ventilación, las grandes salidas de aire a los lados, adelante del volante no había nada, no se veía sino un pedazo de plástico y el panorama. Entonces era muy llamativo por eso. Atrás el acceso al carro era súper fácil. Usted se montaba acá por la puerta y no tenía ningún problema en entrar atrás. No parecía un carro de dos puertas. Además usted se sentaba y quedaba como mirando más arriba de los pasajeros delanteros. Los asientos de atrás se podían correr con banca y todo. Banca y espaldar se corrían hacia adelante. Se ampliaba casi en 100 litros la superficie de carga, se podían doblar los asientos traseros, los espaldares y plegarse el asiento contra el delantero. Los asientos delanteros se bajaban completamente, quedaba como una cama king size ahí atrás. En fin, la modularidad era grandísima y la gran ventaja de este carro. Llamó muchísimo la atención por eso, la gente empezó a entenderlo y se empezó a vender. Yo tuve la oportunidad de tener una de esas primeras unidades del año 97 y era un carro supremamente modular, un ejemplo de diseño industrial que me parecía francamente ingenioso. Ingenioso, la persona que diseñó el carro es un genio para mí, pues por lo que hizo con 3.4 metros de largo que tenía el carro, pues es que es increíble lo que le cabía a un Twingo y lo modular que puede ser. En el año 98 el carro cambia de motor, le ponen un 1.2, ya no es 1.3 sino 1.2, pero queda con más potencia. El carro queda con 60 caballos, 5 caballos más, es un poquito más caminadorcito. Tuve oportunidad también de tener un modelo del 98 y el carro sí se sentía pues un poco más suelto, más moderno su motor. El Twingo se sigue vendiendo bien, comienzan a aparecer las versiones del carro. Recordemos que este carro, por alianzas comerciales que tuvo la fábrica, tuvo múltiples versiones. Empezó el Twingo Wind, que tenía aire acondicionado, después llegó el Twingo U para los universitarios, el Twingo Wii, cuando fue el Mundial de Francia 98, hicieron alianzas con Toto, sacaron el Twingo Toto, con la revista Soho salió el Twingo Soho. Bueno, posteriormente hubo más y más versiones de este carro. No las recuerdo pues todas. Ustedes ya se irán acordando y nos irán dejando el comentario ahí de cuál versión tuvieron del Twingo. Por allá en el año 2006, si no estoy mal, aparece el Twingo de 16 válvulas con un motor ya mucho más moderno, ya tiene 75 caballos, ya es un carro muy caminador, pero sigue teniendo, digamos, las mismas características y también unos pequeños inconvenientes por los que se conoció el Twingo. Los dos principales. La famosa dirección resistida, que es una dirección durísima que tiene el Twingo. El Twingo toda la vida tuvo una dirección re dura. Era como un gimnasio con ruedas, decía la gente. Mover el carro cuando estaba detenido era pues una tarea titánica, sacaba un músculo con ese carro. Eh, y también el tema de los soportes del motor, que eran muy débiles. Tenía tres soportes el motor que se desgastaban con mucha facilidad, había que cambiarlos con mucha frecuencia. También hubo algunos problemas electrónicos, pero pues no fueron tan graves. El Twingo es un carro realmente muy fiable, es un carro muy agradecido, muy noble. Eso sí se lo heredó pues digamos al Renault 4 y por eso tiene como tan buenos recuerdos entre la gente, los jóvenes de los 90, para muchos de ellos este fue su primer carro, para los universitarios, para quienes empezaban su vida laboral, fue el segundo carro de muchas casas, se hicieron cerca de 99.800 unidades del Twingo, superó por 1.800 unidades al Renault 4, el Renault 4 duró 22 años en producción, el Twingo duró del 95 al 2002, es decir, 17 años. 17 años en producción duró, pero hizo más unidades, pues porque obviamente pues ya el público comprador había crecido mucho más y por eso se vendieron más unidades. Hoy en día el Twingo, pues uno ve muchos todavía en la calle, es un carro relativamente joven en nuestro mercado
y genera mucha recordación entre la gente, mucho cariño, mucho afecto. Quienes lo tuvimos lo añoramos por las capacidades que tenía, la economía de combustible, las sensaciones al volante. Era un carro que resultaba pues divertido cuando uno se ponía pues como en plan de sacarle sus cualidades, en fin. Es un carro muy entrañable, el Twingo hace parte de nuestra industria automotriz, de nuestro corazón automotriz. Mucha gente todavía lo tiene, todavía se ven muchos en la calle. Hoy en día pues hay otras dos generaciones del Twingo. Una de ellas llegó a Colombia, en 2014 salió la segunda generación, pero venía ya importado de Europa, no se vendió tanto, era mucho más costoso. Hoy en día en Europa está la tercera generación del carro, que no es, digamos, tan comercial, no es ya tan comercial, solamente se vende en Europa, tiene el motor trasero, ya tiene cuatro puertas, pero en fin, esperemos que alguna vez pues llegue al país. No creo que llegue a Colombia, pero bueno, nos gustaría ver de pronto algunas unidades acá en nuestro país. Esta fue la historia del Twingo, un carro entrañable aquí en Historias del Motor. Recuerden seguir nuestras redes. En Instagram estamos como @blogaraje, el fanpage de Facebook en Blogaraje también. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para que tengan más historias del motor aquí en Blogaraje. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao.